Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero, en este año 2025. En esta noche tenemos el honor de contar en este primer programa con la presencia del doctor Jorge Mario Trejos Arias, actual secretario de Gobierno de Pereira, quien nos hablará de su labor al frente de esta importante cartera y de los retos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad, convivencia, bienestar social. Pereira, como muchas otras ciudades del país, atraviesa desafíos complejos que requieren no solo la acción de las autoridades, sino sobre todo la participación de la comunidad, desde la atención a habitantes de calle, pasando por la seguridad en las calles, el trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la protección, hasta la situación de nuestras cárceles, la seguridad nocturna. Seguramente son temas que abordaremos en estos dos programas. El doctor Trejos nos compartirá su visión sobre las estrategias que está implementando para hacer de Pereira una ciudad más segura, inclusiva y sobre todo justa para todos. Nos acompañará para hablar sobre sus esfuerzos, las dificultades que ha encontrado seguramente en el camino y las metas a corto y largo plazo para transformar nuestra ciudad. Así que sin más, pues le damos la bienvenida al doctor Jorge Mario Trejos Arias, secretario del Gobierno de la ciudad de Pereira. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa, doctor. Hombre, padre, cordial saludo para ti. De verdad que es un honor estar acá hoy en este programa que durante 20 años se viene acompañando a todos los residentes del eje cafetero y me siento muy complacido de estar aquí en este set con usted. Antes de mirar un poquito como ese recorrido como profesional y hoy como secretario de Gobierno, el programa tiene un elemento fundamental y es conocer como la parte humana del invitado. ¿De dónde es el doctor Trejos? ¿Cuál es ese entorno familiar y qué recuerdos gratos tiene de su niñez? Ay, padre, yo tengo una niñez, los mejores recuerdos, yo creo que es una niñez supremamente bonita, hermosa, al lado de una gran familia que hoy todavía, gracias a Dios, me acompaña. Unos padres supremamente pendientes de principios y de valores, sobre todo de familia y pensando siempre en los demás. Un muchacho, un joven que creció en dos barrios aquí muy importantes de la ciudad de Pereira, en el barrio Cuba, los primeros años de mi infancia, en el barrio San Fernando y luego en el barrio Jardín, donde prácticamente pasé mi adolescencia y parte de mi vida profesional. Entonces, soy un pereirano hecho Made in Pereira. ¿Qué cree que heredó de su papá? La nobleza. Yo sigo heredando muchas cosas de él. Es un hombre puro, es un hombre franco, es un hombre leal, es un hombre cariñoso, amoroso. Es un hombre que siempre está pensando en la familia más que en él. Es un hombre que siempre antepuso sus temas personales, individuales, por entregarlos a sus hijos y a su esposa. Y hoy yo diría que gran parte de lo que soy, de lo que corre en mis venas, en mi sangre, de lo que yo pienso de la vida, se lo debo a ese maravilloso ser papá. La figura materna también es muy importante en este proceso de formación y de hacernos seres humanos. Pacho, sí, de mi mamá heredé un poco también el carácter, una mujer recia, fuerte, una mujer que le tocó muy duro enfrentar desde muy niña responsabilidades de hogar en su casa con mis abuelos, ¿sí? Una mujer que es, incluso aún, resuelve problemas de hogar, de casa, que está en capacidad de poder tomar o no tiene el problema de coger un destornillador, en organizar una llave de un baño, en colocar un taladro y hacer arreglos de casa, siempre empujando a mi papá y dándole esa fuerza para que mi papá nos sacase adelante. Una gran ama de casa, pero sobre todo una mujer con mucho carácter, una mujer recia, pero siempre también una mamá donde sus hijos eran primero.
¿Cómo fue Jorge Mario en la escuela, en el colegio? ¿Sobresaliente o no? Sí, no, yo era un estudiante tímido, sí. Digamos que siempre durante mi colegio y en la universidad era probablemente el estudiante más joven. O sea, yo tuve la fortuna, digo hoy, de estudiar con personas que eran mayores que yo y hasta cierto momento de mi vida siempre era como la persona más joven en el escenario. De 16 años yo me fui a prestar servicio militar. En esa época, recordemos que uno de menor de edad podía ir a prestar servicio. Significa que a los 16 años yo ya había salido del bachillerato, ya a los 17 había prestado servicio militar. Mi libreta militar está con la tarjeta de identidad, no está con la cédula. Y a los 18 años muy cumplidos, yo ya tenía una resolución de trabajo en la rama judicial que en esa época se llamaba Dirección de Instrucción Criminal. Pero antes de eso, mensajero, yo repartí periódicos en moto, en un diario de aquí importante de la ciudad que ya no está. También tuve la oportunidad de trabajar de mensajero en una papelería aquí en la Octava con 21. Trabajé en un almacén de telas también por allí, ayudando a cuidar un poco a que no se llevaran las cosas los dueños de lo ajeno. Y bueno, yo creo que tuve la oportunidad de compartir con mucha gente maravillosa en diferentes campos y uno siempre le queda un poco de todo eso. Entonces aquí estamos gracias a todo eso y a ese devenir tan maravilloso. En estos días, doctor Jorge Mario, usted nos contaba una anécdota, precisamente el día que Bomberos cumplía 98 años. Ahí me llamó muchísimo la atención porque son de esas situaciones de vida que lo marcan a uno. Eso que usted le pasó en el Cauca, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre ello? Mire, quiero buscar un poco el nombre de tu programa tan lindo que es Una luz en el sendero. Y digamos que yo he tenido la oportunidad de que Dios me ha dado la oportunidad de darme esa mano en el sendero, de poder guiarme a través de esa luz, de poder caminar sobre ella, porque siempre es consciente uno de que hay una esperanza y hay un camino allá, hay alguien allá que te está esperando con los brazos abiertos sin importar quién eres, qué has hecho, sino con nosotros, con la gran responsabilidad de tener presentes que si estamos acá es porque necesitamos dejar huella. Y ese día allá yo tenía la necesidad en la celebración de los 98 años de la vida de los bomberos de Pereira, la necesidad de darle el agradecimiento a ellos porque sí, efectivamente, en un suceso muy lamentable que tuvo Colombia de un fenómeno natural en los años 80, en el año 1983, cuando se presentó el terremoto allá en Popayán, en el Cauca, en la Semana Santa precisamente. Estábamos todos, mi familia, yo estaba muy niño con mis dos hermanos y mis padres, y cuando se presenta el fenómeno natural nosotros quedamos debajo de los escombros del lugar donde estábamos, que incluso, padre, era un convento, ¿sí? Estábamos hospedados como en la sala de huéspedes del convento en Popayán, ya que mi papá tenía una prima que tenía un cargo de monja importante allá y nos invitaron a participar en este lugar. Cuando se presenta el fenómeno, nosotros quedamos debajo de los escombros, pasaron varias horas y definitivamente, pues yo nunca me sentí solo, porque sí sentí esa luz, ¿sí? Y siempre, a pesar de que había oscuridad, porque era que no se veía absolutamente nada, porque teníamos toda la estructura sobre nosotros, y el agradecimiento es porque, primero Dios, porque nos dio la oportunidad de salir con vida de allí, a través de los bomberos y de otros elementos de la defensa civil que lograron hacer un hueco en el lugar donde estábamos y luego de casi 4 horas sacarnos de allí del lugar. ¿Qué lectura le hace hoy a ese acontecimiento? No, es una lectura de una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad que nos da Dios y que nos va abriendo un camino y desde muy joven y desde muy temprana edad nos va diciendo, primero, tenga fe, ¿sí? Por más crítica que sea la situación, siempre hay una posibilidad de salir de ella, por más difícil que sean las circunstancias, por más complejo que sea el problema en el que podamos estar. Yo creo que peor escenario que usted estar debajo de unos escombros y sin saber si te van a sacar de allí, cuando habían réplicas
Entonces, siempre hay una luz ahí en el camino, siempre hay alguien que te está esperando y siempre ahí está el creador ahí que estará pendiente de ti. Entonces, no importa en qué momento estemos, no importa qué situación estemos atravesando, no pierde nunca la fe. Tenga en cuenta siempre que habrá alguien allá que va a estar tendiéndote la mano diciendo no desfallezcas, sigue adelante. 16 años, bachiller, Sí. a los 17 ya con servicio militar, Sí. a los 18 ya con una actividad laboral. Sí. Yo lo invito para que vamos a un primer receso, o nos quedan 2 minuticos todavía para que me responda qué lo motivó a usted para esa vida profesional que ha ejercido siempre como abogado. Padre, yo quería ser arquitecto, pero para esa época en la ciudad de Pereira no estaba la facultad de arquitectura, la más cercana era Manizales. Pero mi padre ganaba básicamente un salario mínimo y en ese momento estaba pagando la universidad de mi hermano mayor. Recuerdo muy bien que me dijo que no era posible mandarme a Manizales, que era el lugar más cercano para ir a estudiar arquitectura, y decidí entonces trabajar en el día, y en la noche, cuando empecé a trabajar en la rama judicial, entendí que necesitaba hacer algo más que asear oficinas, llevar citaciones para los despachos judiciales, y que yo podía entregar más de mí, que tenía una capacidad superior a lo que estaba haciendo, que era bueno, pero que podía dar más. Y eso fue lo que hice. Fui y me inscribí en Derecho, ¿sí?, en la Universidad Libre, y también a los 18 años empecé a estudiar y a los 23 ya era abogado. Yo le invito ahora que vamos a un primer pequeño receso y sigamos conociendo la vida del doctor Jorge Mario Trejos. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Doctor Jorge Mario, hay una parte muy interesante de su vida, y es cuando usted empieza a tener ese ejercicio como investigador. Cuéntenos. Eso era maravilloso. Yo ingresé a la rama judicial en el año 88 y empecé a interesarme por los temas de la investigación, porque alcanzaba a ver cómo los detectives o los investigadores que trabajaban conmigo salían a la calle, y yo quería estar detrás de ellos, pero no podía. Yo a veces me escapaba y hacía trabajo con la complicidad de algunos de ellos, porque yo era personal administrativo. Y empecé a ver que habían cositas que faltaban en algunas de las investigaciones, y yo me sentaba con el jefe que tenía, perdón, en ese tiempo los investigadores, y yo le decía a él, venga, esa investigación le faltó esto, le faltó hacer esta entrevista, aquí de pronto faltó hacer un seguimiento. Y 3 años después tuve la oportunidad, cuando se crea la Fiscalía General, de pasar a ser investigador. Y al llegar a ser investigador fue muy emocionante, porque yo ya quería que me dieran cosas grandes. Es decir, yo ya quería tener los casos más complejos, y resulta que era mi primer trabajo como investigador. Y recuerdo muy bien el primer caso, padre y queridos televidentes. El primer caso que yo tuve como investigador fue el hurto de unas cacerolas para el desayuno. Y eso me ofendió. Y recuerdo muy bien que fui a hablar con el jefe muy enojado y le dije, ¿y usted por qué me entrega el hurto de unas cocas para hacer desayuno, de una sartén, de un sartén y de otros accesorios para hacer chocolate, cuando yo tengo capacidad de hacer más? Es decir, en mi juventud y en mi ímpetu de querer hacer más, él me dice, tranquilo, que usted apenas está empezando y usted tiene que empezar por las cosas básicas. Y me fui a hacer ese trabajo un poquito a regañadientes, y la vida me dio una gran lección. Y la lección es que al llegar a mirar a quién le habían robado o hurtado esas cacerolas para el desayuno, era una señora
que vivía y sostenía a sus 3 hijitos en la 16 con 10, cuando eso era la galería en Pereira, padre, recuerde usted que hoy es Ciudad Victoria, ¿sí? Ella tenía ahí un lugar pequeñito donde le hacía el desayuno a sus 3 hijitos, y al robarle esas cacerolas para el desayuno ya se quedó sin con qué sostener a sus 3 hijos. Y eso me motivó a que tenía que trabajar esa investigación con la misma responsabilidad como si fuese un homicidio, un hecho de gravedad, y logré ubicarle las cacerolas para el desayuno, y el premio que me dio la señora fue que me invitó a un desayuno con esas cacerolas. Dentro de esa investigación me contaba usted ahora fuera del programa que se empezó a dar en Pereira un fenómeno de lo que llamamos satanismo, Sí. y resultó ser otra cosa. Eso fue una cosa increíble. Recuerden ustedes también un evento muy desafortunado en los años 90, que empezaron a aparecer algunos restos de menores de edad en la ciudad y luego también en el eje cafetero. Y teníamos unos jefes que nos decían, atendiendo las sugerencias de la gente, y el temor era que estábamos frente a una secta satánica que estaba llevando a los niños hacia unos ritos o rituales, y que eso estaba terminando en la muerte de ellos. Pues padre, sí, estuve más de 2 años trabajando el tema del satanismo, enterándome un poco qué era lo que qué había detrás del satanismo, incluso teniendo entrevista con algunas personas que ejercían dicha actividad y dicha práctica, y luego pues nos dimos cuenta de que no estábamos frente a una secta satánica, pero sí estábamos frente a una bestia que era Luis Alfredo Garavito. ¿Lo llegaste a conocer? Sí, yo hice parte del grupo de investigadores, dirigí parte del grupo de inteligencia, lo tuve también bajo mi custodia cuando fui trasladado a Villavicencio. Recordemos que Luis Alfredo fue capturado en Villavicencio, y cuando fui trasladado a Villavicencio, la custodia de Luis Alfredo Garavito durante casi 1 año estuvo bajo mi cargo. ¿Cómo era su personalidad? No, era un tipo enigmático, misterioso, supremamente inteligente, pero es la inteligencia utilizada para hacer el mal. Tenía la capacidad de poder controlar incluso la mente de personas que no tenían una fortaleza mental, y eso llevó incluso a generar algunos conflictos internos en el lugar donde él estaba, pero era propiciado por él. Definitivamente era un psicópata que coordinaba muy bien, sabía hacia dónde iba, y que, pues bueno, sus actos que cometió, actos graves, complejos, más de 206 niños, logramos probarle que estuvieron lastimosamente bajo su imperio criminal, se lograron judicializar, y bueno, el año pasado en una cárcel de máxima seguridad falleció. La mayoría de los crímenes fueron aquí en Pereira. Sí, aquí en Pereira los crímenes fueron en 26 departamentos, uno en el Ecuador. En esos 26 departamentos, gran cantidad, yo diría que el 30% fueron aquí en la ciudad de Pereira y en el departamento del Quindío. ¿Cuándo va a escribir un libro? Ya estoy recogiendo memorias. Es que no solamente, hay muchas historias, yo digo que hay muchas historias para contar y que hacen parte incluso de la historia del eje cafetero, que yo creo que es bueno que la gente los conozca porque es una visión diferente de hacia dónde vamos. Pero además quiero darle un contenido también de vida, un contenido de ejemplo, un contenido que además deje en los seres humanos algo, porque como siempre lo hemos dicho, aquí llegamos a dejar huella, a que nos recuerden por las cosas buenas que hemos hecho. Empezó como administrador en el tema de la Fiscalía en Pereira y termina en Pereira. Yo empecé en el año 88 en Pereira, luego la vida me fue llevando a otros departamentos, tuve la oportunidad de estar trabajando en una época muy difícil en los Llanos Orientales, del 2000 al 2002, me tocó prácticamente la recuperación de la zona de distensión con el ejército cuando se acabó el proceso de paz con el presidente Pastrana. Luego me tocó hacer un trabajo muy importante en el Amazonas, también trabajando 1 año allá en Leticia y haciendo un trabajo especialmente con las autoridades del Brasil. Tuve la oportunidad de estar trabajando en el Quindío, tuve la oportunidad de estar trabajando también en Bogotá. Bueno, y hay muchos casos que son de carácter nacional, que se trabajaron desde aquí, desde la ciudad de Pereira, y que fueron noticia, pero eso fue hecho aquí en Pereira, y gracias a Dios tuve la oportunidad de dirigir y de coordinar. Primera captura de un miembro de las FARC con fines de extradición por narcotráfico fue un caso que nosotros adelantamos. Temas de trata de personas donde tuve la oportunidad de manejar infiltrado, fui infiltrado
hace muchos años, pues estoy hablando de hace 20 años. Entonces son temas que ya se pueden contar y que seguramente estarán en las memorias de las cuales usted me acaba de comentar. Tiene que animarse. Y terminé aquí en Pereira, pero tuve la oportunidad de entrar, es decir, entré en el cargo más bajito que había en el año 88 y tuve la oportunidad de estar en el cuadro directivo de la Fiscalía cuando inició Barbosa y terminé como director nacional de altos estudios de la Fiscalía, es decir, mi carrera al interior de la justicia fue una carrera realmente muy bonita, muy gratificante y tuve la oportunidad de hacer todo el recorrido desde abajo hasta arriba. Pero es extraordinario en la rama judicial, siendo un mensajero. Sí. Para terminar en una de las grandes directivas. Estuve en el cuadro directivo del fiscal general Barbosa, así es decir, era el fiscal, vicefiscal y seguíamos los directores nacionales, entonces estuve ahí acompañando y haciendo el proceso y eso pues me da mucha autoridad para poder hablar y compartir en varios escenarios académicos, porque además soy docente, ¿cierto? Entonces yo utilizo mucho en las universidades donde me llaman a dar clases o a hacer algún tipo de conferencia, hablo un poquito sobre la experiencia y yo creo que eso da más validez muchas veces que los cartones que uno tiene y que adquirió en la universidad. Llega el doctor Mauricio Salazar a la alcaldía de Pereira y dentro del gabinete fija los ojos en usted. Yo quiero, sí, aquí también indicar, me encontraron en la ciudad de Bogotá. Luego de estar en la fiscalía, fui llamado por el Contralor General de la época, el doctor Felipe Córdoba, para que le ayudara también en el cuadro directivo de la Contraloría, entonces me fui a trabajar con él. Luego de que terminamos con el Contralor General, me quedé en Bogotá, asesorando el personero de Bogotá y asesorando empresarios privados en temas jurídicos. Estando allá me llama el alcalde Mauricio Salazar, electo, o sea, eso fue en noviembre del 2023. Y me dice, Jorge Mario, quiero que haga un acto de grandeza por la ciudad, recíbeme en la Secretaría de Gobierno. Hablamos en un par de ocasiones y bueno, aquí estoy, ya estamos desde el 1 del 2024, acompañando al alcalde Mauricio Salazar en esta gran experiencia desde la Secretaría de Gobierno, muy difícil, por cierto, pero con muchas ganas de trabajar y de continuar trabajando por la ciudad. Y sabemos que su rol como secretario de Gobierno pues implica responsabilidad y dedicación, pero ya tiene toda una experiencia pues de vida profesional que le permite asumir estos retos. Me ha servido mucho, padre, me ha servido mucho la experiencia que vengo para resolver sobre todo problemas del día a día. Yo todos los días me levanto, ¿qué va a pasar hoy y para qué me van a llamar? Entonces aquí son temas tan complejos de ciudad, como todos los temas de orden público, pero también temas de se volaron unas vacas y están en la circunvalar, entonces hay que ir a llevarlas a algún lugar. O tenemos un problema de habitantes en calle que están generando algún tipo de incomodidad, entonces hay que resolverlo. Es decir, todos los días este puesto es tan dinámico y es tan interesante que usted en el día o en la noche está pendiente con qué va a pasar, qué va a salir y lo más importante es que hay que resolverlo. Entonces hay que ser muy recursivo. Hay que estar en el día a día. Hay que estar en el día a día, para eso estamos acá, pero lo hacemos con todo el amor del mundo porque amamos la ciudad y porque estamos convencidos de que Pereira es el mejor lugar para vivir. Yo quiero invitarlo, doctor Trejos, para que me acompañe el próximo sábado, para que tengamos la segunda parte. Ya hemos conocido un poco como lo que es usted como ser humano y seguramente se nos quedaron muchas otras cosas, pero lo invito para este próximo sábado para que hablemos de ciudad. Padre, estoy listo para acompañarlo en el sendero. Dios le bendiga. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.